Imposible. En los 60, pero... El otro día muy mal músico. No, sí, me el otro día me saltó el tema. La cantidad de libros que se han llevado al cine. No, bueno, pues es... ¿No? Entonces, es impresionante la cantidad de libros, que además es lógico. Tienes una buena novela, tienes la base para un buen guión, ¿no? Uh-huh. Y se ha llevado de todo. O sea, se ha llevado desde las grandes obras de la literatura universal, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, Shakespeare, obviamente, N cantidad de versiones de obras de teatro de Shakespeare, y cada una con diferentes versiones, ¿no? Sí. Los Miserables antes del musical, o sea, Víctor Hugo, Ana Karenina, o sea, Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo, o sea, vaya. Sí, ¿no? todo. O sea, y luego, de libros de la segunda mitad del siglo XX, o sea, que ya son novelas más para acá, hasta los bestsellers, ¿no? Es o sea, el bestseller. y el bestseller, no peyorativamente hablando, porque hay bestsellers que han dado para muy buenas películas, y hay otros que es meramente un producto comercial, y mientras dé lana, lo seguimos haciendo, ¿no? Claro, pero no es pecado del libro. Sí, no es pecado del libro, ¿no? Sí. Pero vaya, o libros que sean... A ver, ¿qué tanto es cierta la leyenda, tú, Clark, que eres kubrickiano, de que Arthur C. Clarke y Kubrick fueron trabajando al mismo tiempo guión y libro? Sí. O sea, sí. Entonces, parten un escritor de ciencia ficción más probado que nada, y un director a escribir al mismo tiempo guión y libro. Sí, interesantísimo. O en un caso más interesante, o igual de interesante, no más, pero sí igual de interesante, un director que se asocia con un escritor para escribir una trilogía de libros, que pues, a lo mejor su valor no es tan pues, lo lees y ves, está entretenido, dominguero, Sí. pero después, en realidad, eso es la semilla, el punto de partida para hacer una serie de televisión, que es The Strain. Okay. Y el Guillermo del director es Toro. Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. Y Chuck... ¿Cómo se llama? Chuck Hogan, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, el escritor del libro, no sé. Uh-huh. Pero donde también, o sea, no es... Se hace con el propósito de, ¿no? Se logra atrapar la ficción completa, toda la idea, a lo largo de 3 libros, pero todo el tiempo visualizando que esto lo vamos a llevar a la pantalla, ya sea a la pantalla o a la televisión, ¿no? Sí, claro. Termina en una serie de televisión que la verdad es que supera por mucho a los libros, ¿no? Claro. Que ese es otro tema, ¿no? O sea, cuando se supera, es mejor uno o el otro, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, tú lees el libro del Padrino, de Mario Puzo, y es un librazo, o sea, completamente disfrutable, y luego ves la película y es una obra maestra, ¿no? Donde tanto el libro como la película, claro, el libro tiene muchas más páginas para retratar situaciones, o sea, una serie de cosas que no te caben en 2 horas de película, ¿no? Pero, digo, hay muchos que son igualmente disfrutables, el libro y la película, y que dices, de maravilla, digo, en el caso que soy un fan del Padrino, ¿no? Pero... Okay. Y hay otros que, a mi parecer, digo, La Casa de los Espíritus, De Isabel Allende, una obra, y la película, se estrella, y digo, a mi parecer, un escritor danés, un director danés, con un reparto entre gringo y Antonio Banderas, es lo que más se acerca, para contar una historia latinoamericana, pues obviamente se estrella, ¿no? Pero... ¿Cuáles serían así libros que les salen ahorita que dices, wow, su traspaso al cine es... Por ejemplo, a mí que me gustó mucho la trilogía de Millennium, de Stieg Larsson, en Suecia se producen los 3 libros. Las películas son bastante normalitas, ¿no? Sí. Se hace la versión gringa, que a mí me encantó. La de David Fincher. La de Fincher. O sea, me gustó muchísimo porque retrata lo oscuro del tema que está tratando, tiene escenas muy fuertes, pero se ve que en taquilla, estaba planeada la 2 y la 3, pero la taquilla no dio. Se va a hacer la 2, ya no va a estar involucrado Fincher. ¿Se va a hacer la 2? ¿Pero a cuántos años después? Pues están en la chica del dragón tatuado... ¿Es de hace cuánto? ¿Hace 3, 4 años? Como 4, ¿no? 4 años. Por ahí. Pero sí se va a hacer. Ya Fincher no se va a involucrar, pero y luego ya tenemos el caso de Crepúsculo y 50 sombras de Grey. Híjole, no, 50 sombras de Grey. Todo esto que ya son... No, estoy yendo al otro extremo. Es el perfecto ejemplo de lo pésimo libro. Sí, por una pésima película. Digo, por ende, ¿no? Ya que le haces 50 sombras de Grey, yo desafortunadamente lo leí.
Una amiga mía me lo... ¡Ándale, prele! Córtale, vámonos. Aquí es... A ver, ok. Es un muy buen ejemplo. Leí este libro. Ok, digo, hay que tener... Los tres. Mi amiga me No, obligó. eso ya no me suena a obligación. Eso ya fue porque crean un jueguito después del libro. Oye, esto Ahora sí córtale. Ahora sí córtale. no le cortes, cuéntanos de la misma. Bueno, sí te voy a decir, sí, eso es como un placer culposo, porque en ese momento digo, oye, pues está muy ligero, está entretenido, pero es como comida rápida, es como un fast food, es como una hamburguesa que después de comerla dices, pues sí me llenó y estuvo, digamos que rico. Pero ¿Estás hablando del libro? Sí, es una comparación, es así como es comida chatarra, es literatura chatarra, que inmediatamente, poco tiempo después, comienzas a verle todos los hoyos que tiene el libro, y es verdaderamente malo. Claro. Y es muy difícil llevar ese libro que tiene tanta paja. O sea, el guión en realidad sería de 20 hojas. Sí. O sea, es un guión que dices, con eso no haces una película. Otro caso muy interesante es El Señor de los Anillos. Ok. Bueno, es una locura. Que es una locura. Sí. O sea, donde pues el libro está en un nivel Sí. como una pieza de la literatura, por muchas razones, y que llevarlo al cine no te queda más remedio que producir algo que lo tiene que ver muchísima gente. Sí. Porque si no, no hay dinero que pague Eso producir sí. El Señor de Claro. los Anillos. Pero lo logran muy bien. O sea, lo logran. Yo creo que lo logran. Sí, Peter Jackson sí Lo logran increíblemente bien, se disfrutan. Yo adoro las películas, adoro muchas escenas de las películas que me parecen, espectaculares. Veo el libro, yo amo el libro. Sí, me queda claro. Lo he leído 2 veces y muchas Vale. veces he regresado a revisar escenas, pero que inevitablemente la narrativa cinematográfica, el tiempo de pantalla, los recursos que requieres, te obligan pues a hacer una versión que no es el libro, o sea, es otra cosa. Sí, Es otra cosa. Porque yo creo que además es completamente válido en términos por muchas razones. Sí, pues sí, como que no te queda de otra, ¿no? Y ahí en ese brinco mortal, en el entender que son otra cosa la película y el libro, y que ambos tienen que sostenerse por sí mismos, que creo que es donde fallan muchas películas de buenos libros, que tienen que sostenerse por sí mismos, que tienen que ser lo suficientemente auténticos, que tienen que ser lo suficientemente chidos para... Y para ahí es funcionar. donde muchas veces por el respeto al libro, por el respeto al autor, no se meten a hacer lo que tiene que ser como guión cinematográfico y como realización. Las ¿no? de García Márquez. García Márquez, son ¿no? O sea, verdaderamente... digo, tú lees El amor en los tiempos del cólera, es un libro que a mí me encanta, digo, es una novela romántica que a mí en lo particular me fascina, ves la película y dices, no camina. Pero sí es y no camina, el coronel no tiene quien yo escriba. creo que... Y será muy difícil, creo que es muy difícil yo creo que adaptarlas, ¿no? Es bien Mira, es complejo. como La insoportable levedad del ser. Ahí, o sea, decir, es que es muy buen libro, hay que hacerle una película. Pero no es mala, ¿eh? No es mala, no es mala. Pero, otra vez, pero no es el libro. Sí, no sí, tiene la misma autenticidad del libro. O sea, cuando simplemente tratan de recrear las imágenes que plantea el libro, es creo donde el esfuerzo se estrella contra las rocas. A lo mejor me equivoco. Las generalizaciones, ya sabes. Sí, no, pero yo creo que hay muchos casos así. O sea, vaya. Pues sí, cuando realmente quien hace, o sea, por ejemplo, yo digo, de un libro, contar solamente una escena, o un personaje, o una situación, o algo que ocurre paralelo a la historia que te plantea el libro, y solamente utilizar el universo y los personajes para contar algo que el libro no te está contando, esos deberían ser los approaches más interesantes para hacer una película a partir de un libro. Es lo que yo siempre he tenido ganas de hacer. Hay que hacerlo, ¿verdad? Ahora, hay otros casos de los bestsellers donde se producen películas que son muy visibles y muy divertidas, muy entretenidas, con una factura. Por ejemplo, están los de Bourne, el mito de Bourne. Jason Bourne. Ajá, que viene del libro de Richard Lundum, ¿no? Está, por ejemplo, todas las que se han producido de Stephen King. Claro, por ejemplo, ¿no? Stephen O sea, King ha tenido muchos problemas para llegar a las pantallas. ¿Cuáles? O sea, hay de veras, o sea, Stephen King tiene... Otra vez, It, por ejemplo, con la miniserie esa que hicieron, tenía algunos aciertos, pero no lograba ni remotamente, o sea, y en general creo que los libros de Stephen King han tenido muy mala suerte en las películas que han
hecho, no todos, ¿no? Habría que ver caso El por caso. Resplandor, tal vez no. Sí, no. Nada como El Resplandor. Nada Aunque él como estaba El Resplandor. muy insatisfecho con Él estaba muy Kubrick. satisfecho. Pero Kubrick tenía sus pero razones Kubrick- muy- No, y es que eso. Es que Kubrick tenía, eso es lo que decías hace Kubrick rato. traía su O sea, rollo, cuando- él quería hacer su película. Sí, Sí, claro. y entonces es cuando se logra, cabrón, ¿no? Exactamente, exactamente. Y hay otro tipo de, por ejemplo, el informe Pelicano. Claro, de ese el best seller en su... O sea, que el libro es muy entretenido y la película también muy bien Sí, hecha, muy funciona. entretenida, ¿no? Y funcionan. O sea, A nivel comercial. que no necesariamente tienes que buscar la obra maestra cinematográficamente hablando. Dices, mira, absoluto. esta funciona perfectamente, la hacemos, cumple muy bien y bueno, son películas disfrutables, ¿no? Yo cuando, después de tantos años de tratar de escribir guiones, parece Mejor que escribir un libro. me parece que ahora sí ya estamos logrando el guión, pero Ok. de pronto dije, a ver, y me puse a escribir un relato más largo de narrativo, o sea, a ver, que fluya como relato novelesco, ¿no? Ajá, Y ok. la libertad que sientes en términos de formato, sí, o sea, sí, dices, sí. "Wow, Sí. por fin puedo explayarme y contar Claro, lo que claro, quiero contar", ¿no? claro, y claro, es- claro. hace un brinco muy interesante cuando escribes para un guión o escribes para un relato más literario, más novelado. Ujú. Y luego cuando el brinco viene de construir, o sea, que es como en reversa, Ajá. cuando tratas de escribir un guión sobre un relato que se explaya y que explota y que deriva en muchas dimensiones dentro de un libro, pues es ese problema al revés, ¿no? Es empezar a meterle moldes, meterle cuchillo a cosas para que realmente logre entrar en la estructura de la cinematografía. Está cañón, o sea, no Ujú, es ok. enchilame esta gorda, Sí. ¿no? El proceso de adaptación es todo un tema. Sí, no, imagínate, si a ti te cuesta trabajo con un trabajo propio, Sí, bueno, exacto. igual de pronto puede ser más fácil La distancia. la distancia, ¿no? O El sea, yo agarro autor. un libro, no conozco al autor, el libro me fascina y tal vez, bueno, quién sabe, se pueden dar casos. Sí, Creo es- que ahí el mejor ejemplo de eso, y ya para terminar, Adaptation, la película de Kaufman con Nicolas Cage, la no la de vi. Ladrón de Orquídeas. Ajá. Ah, ok, ajá. Ladrón de Orquídeas Ya, ya, ya. Ah, claro. precisamente retrata ¿Es de Spike Jonze o de...? no, es de el guion es de Kaufman, pero no me acuerdo quién dirige. Creo que sí es ¿Es Spike Charlie Jonze. Kaufman? Sí, Charlie sí, Kaufman. sí, sí. Y no sé si es Sí, pero- Spike Jonze. Bueno, Sí, creo que sí es Spike sí. Jonze. Ajá. Sí, pero al final A lo que iba eso. es el Ajá. retrato de la lucha del guionista por adaptar un libro. No, bueno, qué Ah, película. claro, sí, es buenísima. No, Adaptation, sí, sí. La sí, acabo sí, de ver sí, apenas. Ya, 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 verdaderamente. Nos lo echamos juntos. Es una joya, Sí, ahora sí, que sí, la sí, vimos. sí. No, no. Ahora, digo, ya hay muchísimo para seguir hablando de esto. Por ejemplo, libros que se han llevado 2 veces a la pantalla con directores y guionistas diferentes. Lolita, Claro. por ejemplo, ¿no? Claro. Ves la Ok. Lolita de Kubrick y ves la Lolita, no sé quién dirigió la de Jeremy Ah, Irons. Adrian Lyne. Ajá. A mí me gusta, ¿eh? No estoy diciendo que sea mala. Digo, Simplemente nomás ahora sí. son 2 visiones completamente diferentes del mismo libro, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, es una maravilla. Es Es una una maravilla. Ay, Clark, ya no sé si leer o ver películas. Corte, ¿eh?